líneas, pero ejemplificaba con lo del texto y así como que sí quedaba muy claro, aunque aún no hemos hecho, Claro. supongo, lo de... Sí, claro, es como este ejemplo de, sí, sí, o sea, una suma muy fácil y luego ya querer hacer una ecuación, ¿no? Este, entonces, vamos a tratar de que quede muy claro. Pero bueno, acuérdense que lo que dijimos básicamente es que lo que nos interesa estudiar es un poco, no necesariamente la relación lineal de las cosas, ¿no? Sino también la relación no lineal de los elementos musicales, cómo pueden parecerse o clasificarse dentro de un mismo paradigma y también cómo el intercambiarlos puede ayudarnos a buscarle otro sentido a la música que está haciendo o incluso a entender cuál es el sentido de lo que está en la pieza original, ¿no? Muy bien, entonces voy a compartirles mi pantalla y vamos viendo algunas cosas. Si en algún momento no me escuchan, me pueden escribir por el chat, ¿no? Si tenemos problemas de comunicación, me pueden escribir por el chat de aquí, de este link, o el de Facebook, y ya, bueno, vemos qué se puede hacer, ¿no? Ok, bien, permítanme. Permítanme un momento nada más. Ahorita ustedes me avisan cuando ya vean mi pantalla. Ya está, ya se ve. Ya está, muy bien. Ok. Entonces, aquí tenemos el preludio, ya como les dije, había hecho un video, de hecho, el primero que hice fue desde el cifrado, desde cifrarlo de cero, pero bueno, creo que tampoco era totalmente necesario. Este es el archivo que les mandé, tanto en Sibelius como en PDF, y acuérdense que hasta este punto lo que teníamos era como elementos o unidades de información, en este caso acordes, que podríamos decir que tienen algún sentido, que son elementos significantes, ¿no? La mayoría de los del principio los definimos así porque eran cadencias que concluían en algún punto. Entonces, ese fue como el primer criterio para separarlos. Y los últimos era, aun cuando es mucho más largo, por ejemplo, pero tenía un cierto significado porque era una nota pedal muy larga en el dominante y una nota pedal en tónica. Entonces, por eso esos son más largos. Eso también es un aspecto. No necesariamente los elementos significantes son del mismo tamaño todos, ¿no? Entonces, es importante que más bien analizarlo un poco más a profundidad. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos permítame un momento. Muy bien, ahora vamos a tomar estas ideas, estos elementos, y vamos a ponerlos de una forma que nos empecemos a clasificar ya las ideas. Por ejemplo, dijimos que este puede ser un modelo, la cadencia perfecta. Vamos a ver cómo es que este primer modelo o cuántas de las unidades que tenemos entrarían en ese primer modelo. Bueno, empezando pues el 1. ¿Ustedes considerarían que esta idea 2 podría entrar en ese mismo modelo? Sí. Ok, vamos a ponerlo. Entonces la voy a poner así de forma vertical, alineada, porque son de la misma categoría. Servico. Muy bien. Ok, aquí tenemos otra idea, la número 3. Pues igual es una cadencia perfecta.
igual, siguiendo esa misma lógica, pues todas tendrían que entrar, ¿no? Ahí. De hecho, sería una categoría donde prácticamente están todas las ideas del principio. Y ahí, cuando empezamos a hacer eso, es donde a lo mejor vale la pena preguntarse si sí todas caben en una sola categoría. No sé si eso queda claro. ¿Lo podrías repetir, por favor? Sí, o sea, por ejemplo, como aquí nosotros, vean, la unidad 1, la 2, la 3, probablemente la 4, porque aquí pusimos que también termina en cadencia perfecta, la 5, esas dijimos que todas son cadencias perfectas. Todas conservan de alguna u otra manera este modelo 2-5-1. Entonces, mi pregunta es, ¿valdrá la pena pues ponerlas todas como que son lo mismo? O más bien ver si hay otra posible clasificación de esos materiales. Es como decir, voy a separar las manzanas, pero si solo tengo manzanas, no tiene mucho sentido separar manzanas. ¿Sí? No sé si eso, bueno, ahí creo que se ven ustedes. No sé si eso queda claro, ¿no? Entonces, a lo mejor, si nada más tengo manzanas, o casi solo tengo manzanas, pues a lo mejor me convendría separarlas entre manzanas amarillas, entre manzanas rojas. No sé si eso queda más claro. Ahora sí, mi pregunta. Sí. ¿Sí? El hecho es que a lo mejor no nos conviene decir, bueno, todas estas que son cadencias perfectas, pues son de la misma categoría, porque si lo hacemos así, vean, ya aquí ya se llenó todo. Y claramente hay elementos distintos, claramente hay cosas que no funcionan igual. Pero, entonces, ¿qué podríamos hacer? Por ejemplo, podríamos hacer otra subdivisión, otra clasificación, donde más bien podamos poner, ahora verlas, esto era el punto que les decía, ¿no? Por ejemplo, estas todas pertenecen a una misma categoría, todas son cadencias perfectas en alguna tonalidad, que tienen el segundo, quinto primero o variantes de esa progresión. Ahora, mi pregunta es, ¿podríamos hacer, al contrastar estas, hacer una nueva serie de paradigmas y de categorías? Por ejemplo, un criterio podría ser la posición del acorde de primer grado. Por ejemplo, aquí, permítanme nada más. A ver si podemos. Bueno. Por ejemplo, aquí a lo mejor voy a tomar todas las que son todas las que terminan en un acorde en 6-3. Perdón, no sé por qué no me deja moverlo. Pero a lo mejor lo puedo separar en dos partes. Unas las que terminan en un acorde de primero en 6-3 y otras las que terminan en un acorde en primero en fundamental. Porque claramente, aun cuando son cadencias, sí podríamos decir que tienen un significado distinto, ¿no? Porque tenemos en un caso digamos, una forma más conclusiva de llegar a la tónica y en el otro una forma más suave de llegar a la tónica. Entonces, por ejemplo, aquí ya es lo que les decía, es como el ejemplo de ese que les ponía de las manzanas. Bueno, pues es como si estas todas fueran manzanas, sí, ya dijimos que todas son manzanas, pero ahora estoy separando entre manzanas verdes y amarillas, ¿no? Y entonces ya tengo aquí dos posibles categorías. Por ejemplo, una que es acordes o cadencias que terminan en el primer grado, en fundamental, de cualquiera de las tonalidades, y aquí cadencias que terminan en el primero en 6-3. Que también podría ser de cualquier tonalidad. Entonces, aquí, por ejemplo, aun cuando podría parecer que todo eso antes pertenecía a una categoría, este proceso de establecer
Ya que dije que eran una categoría, que si se acuerdan en las diapositivas pasadas les puse que eso era ver los elementos significantes de un mismo, que pertenecen a una misma categoría. Después de eso, las relaciones es contrastar, comparar y entonces a lo mejor a partir de ahí sacar una nueva categoría, que es este caso. Porque sí sabemos que cuando, digo, esto lo podemos ver muy claramente solo al escucharlo, ¿no? Es muy claro que esta cadencia, la número 1, por ejemplo, es muy distinto el significado a la número 2, por ejemplo. ¿Sí? Hace falta algo más. Hace falta que se queda incompleta, no significa lo mismo que la número 1. Incluso en la misma tonalidad, ¿no? O sea, por ejemplo, la número 1 de la número 4, aquí no apareció el número, pero esta es la número 4. De la número 1 a la número 4, que ambas están en do mayor, otra vez, la diferencia. Y si vemos la número 4, ¿no? Tenemos igual un sentido, una dirección diferente. ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿No? Muy bien. Ok, ahora tenemos las otras dos unidades. ¿Sí? La unidad número... Es decir, aquí ya podríamos poner dos paradigmas. Están alineados de forma vertical. Y tenemos dos ideas importantes. Una que es la de la nota pedal. La primera nota pedal, que representa al dominante. Bueno, hay una unidad antes que no pusimos, pero ahorita se me pasó. Que representa al dominante. Y hay otra que representa la tónica, pero que tiene las mismas características de ser una nota pedal, ¿no? Obviamente, este no entra en ninguna de las categorías anteriores. No es una cadencia. Incluso aunque nosotros veamos que aquí tiene, por ejemplo, primero y algún quinto por ahí, ¿no? En el cifrado aquí se ve. Primero en 6/4, quinto, etcétera, pero no resuelve, no se consideraría una resolución. Entonces es una nota pedal, no es cadencial, vamos. Y a pesar de que el otro es sobre una tónica, bueno, la función de alguna manera es similar, aunque sobre otro grado, ¿no? Que sería el pedal de tónica. Entonces tenemos estas dos, también podríamos verlas dentro de una sola categoría, ¿no? El pedal de tónica podríamos ponerla en esta categoría. Sí hay una diferencia entre ambos, digamos, ambas secciones de pedal, pero si se fija, bueno, una es la tonalidad, eso es lo más evidente, pero si se fijan en la conducción también hay algunas diferencias, pero ya es por el final, pero en realidad el punto es más o menos el mismo, ¿no? Si escuchamos, aquí falta un acorde, en esta unidad falta, déjenme ver si lo puedo poner, falta este acorde, se quedó en el sistema anterior. A ver si lo puedo poner. A ver si, bueno, este va aquí un poco antes, ¿no? Es el 7. Si vemos aquí el cifrado del 7 es el quinto con séptima. ¿No? Luego primero en 6/4.
¿sí? Todo es más bien moverse alrededor del acorde dominante, digamos, como por grado conjunto, ¿no? Si vemos todas las notas, es el si se mueve al do y regresa, ¿no? Lo hace aquí y luego lo vuelve a hacer, se mueve al do y regresa. Y la voz de abajo también, fa, mi, re, mi bemol, mi natural, re, bordaduras, notas de paso. Y aquí en la voz de arriba, por movimiento contrario está el sol y luego vuelve a descender. Entonces es como una ornamentación de la misma función. Si vemos y si escuchamos el inicio de este que es en tónica, es exactamente lo mismo, porque hace primer dominante artificial, cuarto en 6/4, el quinto y primero. Entonces mueve las voces nada más por grado conjunto. Claro, aquí como es el final hay un cambio de diseño, etcétera, pero la manera en que usa las dos secciones de nota pedal es muy similar, ¿no? Es casi igual. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? No. Creo que entonces ahí vamos. Bien, vamos a... Y hay una unidad, si se fijan, tenemos aquí la 1, 2, 3, esta es la 4, tampoco salió aquí el número, 5, 7 y 8. Falta una que no habíamos... Sí, o sea que esta de aquí, la 6, la número 6. Si se acuerdan en el video les decía, un poco esa unidad la dejamos así porque sobra, casi, ¿no? O sea, casi ese fue el criterio, porque en realidad no es ni una cadencia, pero tampoco es la nota pedal. Y no es, o sea, su función, si se fijan, a comparación del resto de las partes, que si bien hay cromatismos, aquí digamos, prácticamente en 4 acordes agrega todos los mismos cromatismos que agregó en todo el resto de la pieza, ¿no? Pues aparece aquí el la bemol que apareció en este acorde, aparece el fa sostenido que ya apareció antes, el mi bemol que apareció antes, el si bemol es la primera vez que aparece, creo. No, ya apareció antes también. Entonces, si se fijan, como que acumula casi todas las alteraciones que había hecho en la pieza, las acumula en esta unidad. Y esa unidad no tiene, o sea, es una nueva categoría por sí misma, pero no tiene, o sea, nadie, ninguna otra parte de la pieza hace algo parecido, ¿no? Es una, digamos, una sección unívoca, por así decirlo, ¿no? Si usamos como ese mismo criterio de los acordes unívocos, podría a lo mejor decirse así. Entonces, si se fijan, tenemos 3 categorías. Ahorita todavía no los hemos acomodado como en orden de cómo van apareciendo, pero sí tenemos 3 categorías que sí tienen varias versiones y una que es unívoca, que solamente aparece una vez. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. No. ¿Cómo le podemos llamar a esta categoría? En realidad, si se acuerdan en el ejemplo, pues yo usaba en las oraciones, por ejemplo, no sé, el decir sustantivo, verbo o adjetivo, etc. Pues aquí, o sea, lo podemos llamar simplemente como la descripción, ¿no? La descripción de cada categoría. O sea, esto es una cadencia conclusiva, ¿no? Eso creo que es lo más claro. Podríamos decir que la siguiente es una cadencia no conclusiva. Esa sería la siguiente. La tercera categoría sería la nota pedal. Y la última, ¿cómo la definirían ustedes? Pues sí, unívoca, o sea, sí, pero podríamos a lo mejor ponerle algún otro nombre, ¿creen?
Es decir, describiendo lo que pasa, vamos. El resumen. Ok, resumen, podría ser, pero no me queda tan seguro. Es como... No me queda tan claro. Mi pregunta es, ¿qué representa? O sea, es muy claro que esta nota pedal representa al dominante. O sea, esta serie tan grande de acordes es un dominante grandote. Lo mismo que toda esta pedal en tónica es una tónica grande. Entonces, esto podría estar representando algo. Si ustedes se fijan, ¿qué acordes de estos 4 acordes que tenemos aquí? Aquí es clave de sol y abajo es clave de fa. No sale por cómo lo copié. Pero, o sea, ¿qué podría estar representando estos 4 acordes? ¿Alguna región? ¿Alguna función? ¿Alguna... Funcional. sí, algún modelo? Bien, lo que podemos observar es que este acorde que está aquí, el que está al final, es una especie de apoyatura al acorde siguiente, porque el acorde siguiente es un sol, fa, sol, si, re, es decir, es un sol dominante. Lo único es que en lugar de llegar directamente al sol, pasa primero por el la bemol. O sea, el la bemol es como una especie de apoyatura al sol que va a ser en la siguiente, en la nota pedal, ¿no? Pues es como una modulación. Pero ¿a qué tonalidad? O sea, si tú me dijeras, es una modulación, bueno, este si bemol nos dice que a fa, pero después hay fa sostenido y mi bemol, que esos nos dicen que es a sol. Así. Pero después hay la bemol y si natural, que nos dice que es do. Pero Bueno, ya ahorita, aquí estuvo muy clara ya, o sea, justo lo que acabo de decir creo que está muy claro, ¿no? Esta zona es la zona del subdominante, vamos. Porque tiene el primero dominante artificial, que es el dominante del subdominante, ¿no? Es una forma de representarlo. Está el subdominante con la séptima mayor, y luego está el errante del quinto, que si ustedes, o sea, si lo analizamos, el errante del quinto tiene función de subdominante. De hecho, si yo cambio si yo aquí le pongo este la bemol que está sonando después, se lo pongo aquí, el acorde sería un acorde germano de do. Sería subdominante en do. O sea, el errante del dominante está muy cerca de ser germano. Casi lo es, ¿no? De hecho, aquí hay una falsa relación de octavas muy evidente, ¿no? Del la natural al la bemol. No le importa mucho a Bach hacer esa falsa relación de octavas. Y hay doble falsa relación de octavas porque hay fa sostenido al fa natural, ¿no? Entonces, es una sección donde está representando el camino de la tónica hacia el pedal de la dominante. Entonces podríamos llamarle a esto, entre comillas, a lo mejor, subdominante. Además ese sostenido, bueno, digamos el errante del dominante, Ajá. es súper común igual en la música popular, ¿no? Sí. E incluso, como les decía, o sea, si lo vemos no tanto como acordes individuales, sino incluso la combinación de alteraciones, sabemos que tiene mucho que ver con la región del subdominante. O sea, si junto las alteraciones que están aquí, aparece fa mayor, ¿no? Pero, por ejemplo, con la bemol, do, mi bemol y fa sostenido aparece el germano de do. Puede aparecer el fa menor, que es el subdominante menor de do. Entonces hay muchas implicaciones ahí que nos ayudan a decir que esta región es como subdominante, ¿no? Y es interesante que no haya una zona muy amplia de subdominante, ¿no? Y que sí se haya más por ejemplo, de dominante y de tónica, ¿no? Obviamente. Entonces, vamos, esas 4 categorías, ¿no?
Vamos a ponerlas en una disposición que nos permita identificar un poco la sucesión, ¿no? Porque aquí, si bien están los números, pero no puedo identificar tan claramente la sucesión. Entonces, una forma de hacerlo, permítanme aquí, déjenme ver si podemos hacerla un poco más grande. Ok, creo que ya vamos a poder hacerlo. Entonces vamos a poner esto aquí. Creo que ya ahí más o menos tenemos esa idea. Entonces, una forma de hacerlo es para tener un poco la idea de la sucesión entre los materiales, es bueno, seguir teniendo estas mismas categorías, estos mismos paradigmas que ya habíamos definido nosotros, pero los vamos a acomodar de tal forma que podamos seguir viendo cómo suceden en el tiempo. Entonces, por ejemplo, para hacerlo de esa manera, tendríamos que utilizar, permítanme un momento, utilizar como todo el espacio que tenemos en la hoja. Entonces, si yo digo aquí, bueno, el elemento 1 y 2 aparecen en sucesión. Este es el evento 1, este es el evento 2. El evento 3 no pertenece a esta categoría. O sea, no puedo aquí poner el evento 3. Pertenece a la primera, entonces lo voy a poner aquí, ¿no? El evento 4 sí pertenece a la segunda categoría, al segundo paradigma, ¿no? Entonces sí lo puedo poner a un lado. El evento 5 no pertenece ni a la nota pedal ni al subdominante, entonces va a quedar aquí. Hasta ahí es prácticamente, de hecho es prácticamente igual a como lo teníamos acomodado. Pero aquí, por ejemplo, entonces el elemento 6, que es el que sigue, sí puede estar aquí justo al lado del 5. O sea, no aquí, pero es de la última categoría. Puede estar alineado con el 5 porque es de la última categoría, ¿no? Sí. Entonces ahí vemos que se sigue. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego las últimas dos, 7 y 8, que pertenecen ambas a la nota pedal, ¿no? Y esta forma de presentarlo nos ayuda un poco a conservar, más o menos, o sea, el poder ver cómo van sucediendo estos elementos en el tiempo. Sí. Incluso podríamos escribirlo, es decir, para abreviarlo, podríamos escribirlo como con números, ¿no? Es decir, mi unidad 1 pertenece a la categoría 1, mi unidad 2 a la categoría 2, mi unidad 3 a la 1 otra vez, ¿no? Entonces, perdón, tengo que quitarle aquí el texto. Ahí está. Mi unidad 3 pertenece a la misma categoría que la 1, mi unidad 4 a la misma que la 2, mi unidad 5 a la misma que la 1, mi unidad 6 no pertenece ni a esta, ¿no? Ni a esta, ni a esta, ¿no? Perdón, a esta sí, aquí estaría la 6. Y la 7 estaría aquí, y la 8 estaría aquí. Es una representación, vamos, en números, de cómo está dispuesto este diseño.
¿sí? Y podemos ver, entonces, por ejemplo, pasa algo interesante. Tenemos, ¿dónde está el elemento, el que dijimos que era el unívoco? O sea, si vemos, En, las 6 en el tercero. Ajá. sí, que digamos, son 3/4 partes, ¿no? De la pieza, Sí. más o menos, ¿no? Digo, no sé si sea el clímax, pero sí creo que el clímax está en un lugar entre el 7 y o sea, el 6 y el 7, ¿no? El hecho de que ese elemento 6 sea un único nos hace, o sea, digamos, no lo podemos sustituir por otra cosa, por lo menos no por otro elemento que aparece en el texto, ¿no? Claro. Por eso es que tiene tanta importancia. De hecho, es como, por ejemplo, cuando analizamos textos, o sea, textos, por ejemplo, escritos, podríamos decir que los artículos, las conjunciones, las preposiciones, por ejemplo, son mucho más frecuentes y por lo tanto menos importantes. Mientras que los sustantivos o los verbos son más importantes, ¿no? A lo mejor se repiten menos los mismos sustantivos o los mismos adjetivos y verbos, pero son mucho más importantes que un artículo o que una preposición o que una conjunción. Aquí digamos que es un poco lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si aquí no hicimos un análisis acorde por acorde, no tiene mucho caso, pero vemos muchos primeros, por ejemplo, hay muchos primeros en varias tonalidades y quintos en do y en sol, ¿no? Pero hay un par de acordes que son, o sea, que hay un par de acordes que nunca volvieron a aparecer, ¿no? Este es uno, perdón, no apareció, no salió aquí en esta, lo voy a poner en la otra. En la unidad 4 tenemos el primer acorde que es este, que no apareció en ningún otro lugar, ¿no? Este es el con el que empieza la unidad 4. Es un errante de re menor. Entonces, eso es interesante porque ese acorde, digamos, siguiendo esta lógica, podríamos decir que ese acorde es más importante que incluso, al menos que nos ofrece más información para estudiar el texto, más que todas las tónicas que hay, ¿sí? Y lo mismo pasaría, por ejemplo, hay otro acorde que igual aparece una sola, bueno, aparece dos veces, pero creo que sí podríamos decir que no son iguales. Este acorde de aquí, el acorde errante del quinto. La otra sección donde aparece es aquí. De hecho, incluso creo que este es más importante. Aquí lo puse con una marca. Es aún más importante porque es el errante del quinto, o sea, fa sostenido, la, do, mi bemol, sobre el quinto. Entonces, si el errante de por sí ya tiene mucha disonancia, ¿no? Como está escrito la primera vez es así. Ahora, la siguiente vez que lo hace, lo toca así. Es mucho más tenso porque está el errante, pero además le agrega el sol pedal. ¿No? Que es mucho más tenso. Entonces, digamos, siguiendo esa lógica que decíamos, o sea, esos dos acordes sí tienen alguna, digamos, una importancia en la pieza, ¿no? Creo que además es muy importante observar en dónde ocurren ambos. Es decir, digo, no estamos como, a lo mejor puede ser un elemento un poco a priori, pero ¿dónde suele estar como el clímax de una, por ejemplo, sobre todo del arte que funciona con el tiempo, ¿no? ¿Dónde suele estar? Pues normalmente a 2/3 partes del final, muy cercano
proporción áurea, ¿no? Entonces, si nosotros nos fijamos que esto, o sea, esto es toda la pieza, ¿no? Pero sí queda muy claro que los elementos del 1 al 5 son una cosa, o sea, tienen una idea, y los elementos del 6 al 8 es otra idea. Y luego, ¿dónde sucede este acorde que no volvió a suceder nunca más? Pues muy cerca. Estas frases sí casi son del mismo tamaño. Pues muy cerca, o sea, prácticamente justo en esa última tercera parte, ¿no? En la última parte de esa, de la, o sea, después de las dos terceras partes de esta primera frase, como un poco en la proporción áurea entre la unidad 1 y la unidad 5, ¿no? Y si observamos con respecto a toda la pieza, pues sí, este elemento 6 más o menos va a coincidir con esas, porque aunque no, en número es digamos, 3/4 partes, pero recuerden que el 7 dura más, el 7 es muy largo, ¿no? Entonces, es casi las 2/3 partes. Entonces, aquí lo que podríamos decir es que el elemento 4 y el elemento 6 tienen una cierta conexión, no porque pertenezcan a la misma categoría, sino porque tienen una función similar dentro de sus propias categorías o dentro del texto, ¿no? Esta y esta funcionan de alguna manera como puntos climáticos, ¿no? O preparando al menos el punto climático. A lo mejor no podríamos decir que es, digamos, un momento, un solo acorde, ¿no? Yo partí de la idea de estos acordes que habían aparecido una sola vez, pero no estoy hablando que literalmente este do sostenido aquí sea el clímax, sino más bien está alrededor, ese punto donde aparece un acorde único, que no vuelve a aparecer, está alrededor de un punto que podríamos denominar climático, ¿no? Y lo mismo pasa con el 6. Yo creo que el clímax de la pieza, pues la podríamos un poco como determinar entre el 6 y el 7, ¿no? En ese trayecto entre el 6 y el 7. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta o alguna duda. Yo sí, ¿Sí? como siempre. Pero bueno, yo estuve leyendo, profe, el texto de Kofi Agabu. Sí, sí, sí. Y bueno, bueno, digamos que una de las conclusiones a las que llega es que no tiene para él, al menos en el inicio, es decir, si al menos en el inicio no tiene ningún sentido para él hacer un paralelismo entre el lenguaje común y el lenguaje musical, ¿no? Claro. Al menos al inicio, es decir, porque él asume que la música se debe de explicar en sí misma, ¿no? Es decir, como un lenguaje aparte. Sí, claro. También entiendo es decir, aquí estamos partiendo desde la premisa de que ya tenemos, digamos, una estructura sintáctica de la propia música, ¿no? Es decir, al separar por paradigmas y tener esto presente, tenemos ya una base con la cual sí podríamos generar un paralelismo, ¿no? Claro. Ahora, supongo que si ya llegamos a este punto, tenemos que buscar, por ejemplo, como en un texto de lenguaje común, buscar el tema central, ¿no? Que es lo que más o menos ahorita se está buscando con el clímax, ¿no? Pero, es decir, teniendo esto presente, ¿qué es lo que vamos a buscar? Es decir, ¿cuál sería el tema de la pieza o cuál podríamos considerar como tema principal de la pieza y que todos los demás elementos simplemente, digamos, argumentan y refuerzan esta idea central? Sí, a lo mejor ahí el problema es que seguimos viéndolo a lo mejor, como tú decías, con este paralelismo del lenguaje, ¿no? Coincido contigo en que él, de hecho, desde el principio establece como incluso unas ciertas proposiciones sobre por un lado, las diferencias entre el lenguaje hablado y el lenguaje musical, pero al mismo tiempo menciona durante todo ese capítulo, pues lo difícil que es desligarlo también, ¿no? Claro. O sea, es muy, hasta cierto punto, lógico para nosotros empezar a tratar de entenderlo de alguna manera.
Si no, no existiría, por ejemplo, tanta gente que se ha basado en pinturas para hacer música, o en música para hacer arquitectura, o en arquitectura para hacer, no sé, una película. Es decir, este proceso también de interpretación, vamos, es el que creo que es muy importante. O sea, sabemos que no se puede hacer un paralelismo, no podemos decir, esta cadencia conclusiva es paralela a un sustantivo, por ejemplo. No podemos decir eso, pero lo que sí podemos decir es que hay una cierta función en cada uno, ¿no? Por ejemplo, y explicarla en términos musicales, como tú mismo lo dijiste, vamos a tratar de explicarla en los términos de la misma música, en que la música se explica a sí misma, ¿no? Entonces, si la música se explica a sí misma, ¿cuál es la conclusión de que las ideas nones, o sea, que del 1 al 5 las ideas nones sean no conclusivas y las pares sean no conclusivas, ¿no? ¿Qué podemos nosotros decir de eso? Y de hecho ni siquiera tenemos que utilizar como figuras retóricas para explicarlo, ¿no? O sea, podemos explicarlo en términos musicales muy claramente, ¿no? Pues simplemente funcionan como un medio de antecedente y consecuente, ¿no? Tenemos una idea donde estas tres concluyen, además, eso es importante, todas en la misma posición. Fíjense, todos los acordes de tónica están en posición de tercera. Mi, do, mi, sol, si y do, mi. Es decir, tienen un paralelo interesante estas tres, ¿no? O sea, su función es la misma, exactamente. Y vean también cómo estas dos resuelven en 6-3, pero también en la misma posición. Sol, o sea, si en el bajo, sol arriba, o sea, con la tónica en la soprano, y aquí mi en el bajo y do arriba, con la tónica en la soprano. Entonces, si nosotros podríamos decir, cuál es el sentido que tiene? No podemos traducirlo en palabras, porque si lo empezamos a traducir en palabras, o estamos haciendo, digamos, utilizando figuras retóricas para explicarlo, ¿no? Metáforas y esto, o estaríamos como en ¿cómo podríamos decirlo? En este elemento como de una subjetividad y como ¿cómo se llama esto? Se usa mucho en la crítica, por ejemplo, del siglo XIX, era muy común. Se me olvidó el nombre. Sí, como de esta forma de hablar de la música como a partir de la impresión. No impresionismo en el sentido del impresionismo en el arte, sino me refiero de la impresión que deja en ti en este caso, una obra musical. Y entonces ahí empezamos a hacer asociaciones y tratar de explicarlo de otra manera. Y entonces se vuelve una forma muy subjetiva de explicarlo, ¿no? Y caemos en lo que Kofi Akabu niega, ¿no? Ajá. Que es completamente una subjetividad que se genera a partir de un paralelismo quizá exagerado o prematuro. Sí, o al menos de la misma sintaxis de la música. O sea, a lo mejor no podría ser de un paralelismo, pero yo creo que surge de la misma sintaxis de la música. O sea, sí. creo que estamos muy de acuerdo nosotros, como hace rato lo vimos, ¿no? O sea, sí sabemos, sí nosotros tenemos muy claro que hay una diferencia entre el elemento 1, por ejemplo. Perdón, es cierto, estoy tocando otra cosa, otra vez. Ese es el elemento 1. Y el elemento 6, por ejemplo, ¿no? Ahí sabemos que hay una idea diferente. ¿Sí? Es decir, aquí nuestra pregunta no es ¿qué significa cada cosa? ¿No? Porque si lo tratamos de decir así, ¿qué significa cada cosa? Podríamos decir, caemos siempre en esto de traducirlo a palabras, ¿no? Claro. A traducirlo al lenguaje, sino más bien
sabemos que esto significa algo y que esto significan cosas diferentes. Claro, en su totalidad, ¿no? Y Sí. como música. Como Y sonido. a lo mejor lo que esto nos ayuda a entender es, bueno, ok, sé que esto es una cadencia perfecta, pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, aquí comparando, no sé, esta que es en tónica y esta también es en tónica. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? ¿Qué pasaría? Y aquí es donde empiezan lo que decíamos de las relaciones también paradigmáticas de un mismo paradigma, pero también incluso de entre varios paradigmas, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si yo sustituyo esta por esta? ¿No? Si las cambio de posición, Ajá. ¿cómo cambiaría el sentido de la pieza? ¿Dónde se sentiría que termina una sección? Aquí es muy claro, y lo podemos ver así, simplemente por este esquema, que después del elemento 5, ahí algo sucede distinto. O sea, ahí hay un cambio estructuralmente la pieza a partir de ahí tiene una especie de ruptura, ¿no? Es una sola sección, una sola idea, hasta ahí. Sí, es muy claro cómo esto se rompe después del elemento 5. Tenemos la pieza en dos partes muy claramente, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor si yo, por ejemplo, sustituyo este por este, entonces el sentido cambiaría, porque ya a lo mejor el cierre de la sección se vería antes. O si sustituyo, por ejemplo, incluso este por este, porque este está en dominante y este está en tónica, pues también habría un sentido distinto de la pieza, ¿no? O sea, yo creo que Sí. Tiene mucho más que ver con las conclusiones que puedes sacar de los mismos paradigmas, de esta, por ejemplo, hacer reordenamientos, ¿no? Ahora vamos, en este caso creo que no hay mucho que reordenar, pero por ejemplo, hay casos en donde se puede reordenar, por ejemplo, por orden de complejidad, Ok. ¿no? Ya sé que 1, 3 y 5 pertenecen a la misma categoría, pero ahora los voy a reordenar en orden de complejidad, ¿no? ¿Cuál tiene más elaboraciones con respecto al resto, ¿no? Y entonces eso igual me ayuda como a ver, si bien como en la superficie algo puede sonar muy distinto, pero que a lo mejor en cuestiones de elementos significantes puede tener más conexión de lo que parece, ¿no? Entonces, sí tiene que ver con encontrar cuál es el punto central de la pieza, pero no en resumirlo o no en este sentido como de un poco reduccionista, de reducirlo a una palabra o a un tema, ¿no? Claramente, ¿no? Porque o sea, si nosotros vamos, creo que ustedes todos han escuchado esta pieza, ¿no? O sea, creo que es muy claro su musicalidad, su carácter, por ejemplo. Por eso les decía, aquí no estamos hablando en sí de toda la pieza, estamos hablando de ciertos paradigmas, ciertos elementos que tienen significado. Porque, por ejemplo, no estamos hablando del ritmo, ¿no? El hecho del ritmo, el ritmo le agrega un carácter. Y eso, Sí, sí, sí. digamos, lo estamos haciendo un poco, lo estamos haciendo a un lado un poco, ¿no? Entonces, yo creo que más que, no tiene que ser como reduccionista de decir, entonces la pieza es esto, ¿no? Creo que es más las posibles conclusiones que podemos sacar, e incluso si lo vemos ligado un poco con Schenker, pues sí, o sea, como ciertas como elaboraciones distintas del mismo material, ¿no? O sea, como pensar, bueno, miren, estas son 5 formas distintas de hacer una cadencia perfecta, con todo y conducción de voces, ¿no? Entonces, ahí ya tan solo ustedes tienen 5 maneras distintas de hacer una cadencia perfecta. Y cómo esto puede influir en la manera en que ustedes mismos usan el lenguaje musical. O
lo usan tanto para componer, como para analizar, como para interpretar, como para tocar, ¿no? Por ejemplo, algo que podemos ver es que el 3 y el 5 son exactamente idénticos, son idénticos, pero transportados una quinta abajo. Son igualitos. Entonces, técnicamente, o sea, debe haber una cierta relación entre la manera en que decimos esto y la manera en que decimos esto. No podemos tocar igual el 3 que el 4, por ejemplo, pero sí debe haber cierta afinidad entre el 3 y el 5, porque tenemos que tocarlo de esa manera, ¿no? O sea, hay una conexión muy clara. Sí. Entonces yo, como les repito, creo que tiene más que ver con las posibles conclusiones que tenemos de observar mucho el material y cómo está clasificado y cómo podemos eh, cómo podemos hacer estas comparaciones, ¿no? Que les decía. O sea, creo que tiene más que ver con eso, que realmente con llegar a una conclusión de qué va esto, ¿no? Y en todo caso, si se quiere llegar a una conclusión de qué va la pieza, tendría que ser en términos exclusivamente musicales o en términos exclusivamente del lenguaje musical. Claro, sí, eso para mí es lo que me llamaba mucho la atención sobre lo que mencionaba Ofiagago, ¿no? Esta posibilidad de entender la música a partir de sí mismo, ¿no? A partir de criterios musicales, lo cual a mí me daba como esta tranquilidad, porque siempre tenía como esta cuestión de, bueno, y como el lenguaje musical, ¿no? Y estos paralelismos siempre me confundían mucho. Entonces, cuando leí este capítulo, digamos que hasta tranquilidad me dio, eh, pero a partir de esta búsqueda de elementos musicales que te ayuden a entender una pieza en sí misma, como o sea, uno lee un texto y lo entiende a partir del lenguaje común. Claro. Cuando yo escucho una pieza, a pesar de que incluso esté quizá tratado a partir de un evento especial, bueno, no sé, se casó mi novia y la hago, o bueno, un cuento, por ejemplo, musicalizar un cuento, ¿no? Pero en el momento en el que se crea a partir del lenguaje musical, más allá de que esté vinculado con una situación Extramusical, claro. Sí, de hecho, incluso podrías decirlo que es, o sea, simplemente es un texto en sí mismo, ¿no? Exactamente. No es una traducción. Es a mí lo que me llama mucho la atención, ¿no? Porque creo que cambia la aproximación hacia cualquier música, es decir, la forma en que ahora se escucha, ya no estás tratando de generar vínculos y es que esto me hace sentir la playa y es que esto me hace sentir la y por eso nunca lo entendía o me costaba mucho, ¿no? Porque estamos en un nivel de subjetividad gracias a ese paralelismo que estamos tratando de hacer siempre, ¿no? Pero cuando se trata de entender a partir de parámetros musicales, digo, no es que se encuentre una objetividad, o quizás sí en realidad, porque hay cosas como esto que decíamos, bueno, puntos cadenciales o la parte esto de los dominantes dentro de nuestro lenguaje musical, ¿no? Claro. Entonces, empezarlo a entender a partir de esos parámetros meramente musicales se me hace trascendente o interesante. Sí, o sea, por eso cuando decíamos esto del significado, o sea, de que, por ejemplo, hay unidades que tienen significado, en realidad no estamos hablando del significado en palabras, ¿no? Claro. Estamos diciendo que es porque hay un elemento, o sea, acuérdense que la semiótica habla se centra en el signo como el elemento central, ¿no? Claro. Y el signo, podríamos decir, aunque suena un poco, no me acuerdo con quién estaba hablando alguna vez y me decía que lo leí en algún texto no me acuerdo si de Natie, que fue maestro justo de Agagu, no me acuerdo si fue de él, lo leí, y cuando lo comenté me dijeron que parecía canción de Arjona, pero un signo es justamente la presencia de una ausencia. Claro. Es cuando hay algo que está ahí, pero que al mismo tiempo está cubriendo algo que no está ahí.
Si no, no sería un signo. ¿Sí? Finalmente esa posibilidad de ser es lo que, es decir, esa ausencia es una posibilidad de ser que cada quien la va a determinar, ¿no? Claro, y no está mal, o sea, volvemos al mismo punto, como tú lo dijiste, o sea, a lo mejor a veces esta forma de verlo te da cierta tranquilidad, pero no significa que esté mal la libre asociación con ideas y la subjetividad, no, no, simplemente es una aproximación hacia la música donde lo que nos importa es la música, nada más. ¿No? Y entonces, al decir que esta definición de signo, cuando decimos que el signo es la presencia de una ausencia, entonces justamente, o sea, si yo digo que una cadencia perfecta es un signo, o sea, tiene significado, bueno, o sea, simplemente está ahí esa cadencia perfecta en ausencia de ese significado, ¿no? O sea, no lo estamos Claro. viendo. Y por lo tanto, decirlo en palabras no tiene, o sea, no tiene sentido. Porque ese signo se dice con esa cadencia perfecta. Es Sí. como si yo les preguntara, sí, o sea, dime tu nombre, ¿no? Y que tú me digas, no sé, José, y que yo te dijera, no, pero dime qué significa, ¿no? ¿No? O sea, y a lo mejor puedes encontrar un cierto significado, pero no es el significado, a lo mejor es el origen, no es lo que significa. José eres tú, ¿no? O cada quien, o sea, a lo que voy es que es como Sí, que sí. querer que ustedes expliquen una palabra que ya tiene un sentido, ¿no? Claro, claro. ¿No? Si yo digo manzana, o sea, no hay mucho más que explicar. Sabemos cómo es una manzana. Y de hecho es también un signo, porque ahí ustedes cada uno tiene una idea sobre lo que es una manzana y no tiene que pensar en realidad preguntarse cómo es una manzana, ¿no? Y si les digo que piensen en otra manzana, o sea, no estoy sugiriendo como un cambio en el significado, ¿no? Es decir, ahí una manzana amarilla, una manzana roja, una manzana verde, pues no tendrían mucha diferencia entre lo que representa, ¿no? Entre el Sí. significado de la palabra manzana. Y es como querer decir que me digan con otra palabra la palabra manzana. Apple. Pero ¿qué está pasando ahí? Están cambiando de Eso. lenguaje, Ah, ¿sí? No me están diciendo otra palabra para la palabra manzana, me están diciendo otra palabra para ese objeto, ¿no? Exacto, sí. Pero no me están explicando la palabra manzana, ¿sí? Porque se explica en sí misma. Exactamente, porque se explica en sí mismo. Entonces con la música es lo mismo. Una cadencia perfecta se explica en sí misma. Podemos nosotros Claro. usar palabras para describirlo. Por ejemplo, en el caso de la manzana, pues si es casi como una forma de esfera y a veces tiene una hojita y crece en los árboles. Y podemos hacer explicaciones de su origen, ¿no? De sus relaciones con otras frutas, ¿no? Pero no podemos decirla de otra manera. Y es lo mismo con una cadencia perfecta. Podemos establecer sus relaciones con otras progresiones armónicas, pero no podemos explicarla de otra manera más que lo que es. Y repito otra vez, en este caso, o sea, no solo me refiero a la partitura, o sea, en realidad me refiero a la música en sí, ¿no? La partitura, Claro. bueno, la música tiene ahí otras implicaciones también, ¿no? Porque está por un lado la partitura y por otro lado el intérprete, ¿no? Entonces hay dos cosas que después tendríamos que ver, pero el punto es que la música como entendida como todo eso, ¿no? Como el acto creativo del compositor que puede o no verse escrito en una partitura, y la interpretación de esa partitura o la recreación de esa tradición, como la música popular que se da por tradición oral, ¿no?
No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún otro comentario. Pues creo que se irán viendo, ¿no? Bien, en este caso elegimos una pieza que podíamos quitar muy fácilmente ciertos elementos como el ritmo, ¿no? Por ejemplo, ritmo y melodía no, en este caso no fue lo que analizamos, pero en realidad podríamos tener siempre aproximaciones desde cualquier parámetro del lenguaje musical, ¿no? O sea, puedo hacer uno, si la pieza, o sea, si la pieza lo permite, podría ser uno de estructuras melódicas nada más, de diseños melódicos, o podría ser uno de ritmo nada más, ¿sí? No es necesario hacerlo siempre de armonía. Esa es la ventaja de este análisis, ¿no? E incluso este análisis tiene la ventaja con respecto al análisis schenkeriano que podría aplicar para cualquier tipo de música, Claro. ¿sí? Música incluso atonal, sí, o sea, de cualquier tipo de tradición también no occidental, porque no parte del texto en sí, ¿no? No parte del texto de la partitura, por ejemplo. Y un poco el análisis schenkeriano sí siempre tiene este primer paso, como primer paso la partitura, ¿no? Y Eh, que además se va más allá de lo técnico, ¿no? sí, 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 Pues, sí. se puede aplicar a cualquier música y, y que no necesariamente tenemos que basarnos en cuestiones de sistemas tonales o sistemas verbales, sino de otros elementos que pueden ayudar a darle sentido a la pieza en sí misma, es decir, a la música como tal. Sí, sí, exactamente. Porque además, o sea, aquí yo establecí mi criterio que fue la armonía y mis paradigmas que fueron pues estructuras armónicas. Pero por ejemplo, si ustedes quieren analizar música, este, no sé, son jarocho, por ejemplo, a lo mejor lo que pueden analizar, o sea, no tiene que ser una estructura definida, ustedes determinan cuáles son sus criterios, porque también depende de qué quieren saber, ¿no? Si yo lo que quiero saber es la armonía de los, pues a lo mejor no sé si haya mucha diferencia entre varios sones jarochos, ¿no? Pero a lo mejor sí en la ornamentación, por ejemplo, que hace el rasgueo, ¿no? O sea, voy a analizar la versión de este ensamble de son jarocho y voy a hacer una clasificación de todos los rasgueos, de todos los adornos que hace en el rasgueo. Y voy a ponerlos en orden cómo van apareciendo y voy a ver cuáles son las diferencias entre cada ellos y qué pasa si sustituyo uno por otro, ¿no? Y por ejemplo, hablando así como ese mismo ejemplo del son jarocho, o sea, yo podría llevar al parámetro que yo quiera hasta por decir, bueno, pues creo que todos hemos escuchado ciertos sones jarochos que tienen una sonoridad parecida, ¿no? Sí puede ser porque están en menor o puede ser por, no sé, por algo en específico. ¿Lo puedo llevar al plano tan abstracto así como decir por sonoridad o más bien me apegaría más, por ejemplo, quizá al movimiento cadencial o algún acorde Pues, o sea, o más esta. bien, creo que sí por sonoridad, pero sí tendrías que definir tus criterios, ¿no? O sea, un poco. Porque si no, volvemos a caer en la subjetividad de que, o sea, cuáles son los criterios para definir qué es esa sonoridad y cuáles son las diferencias, ¿no? Incluso hasta podrías decir la resolución, a lo mejor la palabra no es, pero digamos, la precisión de tu escala, de cómo vas a comparar algo, ¿no? Porque a lo mejor las diferencias son muy claras o a lo mejor no, a lo mejor las diferencias son muy sutiles, ¿no? Claro. Entonces tú tienes que establecer tus criterios de con qué tanta precisión, con qué tanta resolución vas a utilizar ese criterio para escuchar las diferencias o las similitudes, ¿no? Okay, sí. ¿Sí? ¿Cuándo sabemos que un análisis de estos no va bien? Pues cuando todo es una misma categoría o cuando todo es diferentes categorías, ¿no? Porque entonces ahí algo estamos haciendo mal con nuestras categorías, ¿no? En realidad no son categorías. Si todo es igual, si todo entra en la misma categoría, entonces tengo que ser más preciso en observar las diferencias, ¿no? Y si todo entra
diferentes categorías todo el tiempo, pues entonces tengo que ser más preciso al ver las similitudes. Claro. ¿Sí? Ese sería el criterio más interesante. O sea, no hay una forma, en realidad, incorrecta de hacer este análisis. Más bien, esto sería lo único, vamos. Lo único que les digo es tener un solo paradigma o tener todas las unidades en diferentes paradigmas. ¿Sí? Entonces, como primer ejercicio, les voy a pedir que escojan una pieza, pero una pieza que ustedes conozcan muy bien. ¿Sí? Algo que ustedes conozcan muy, muy bien. Puede ser una pequeña, o sea, una pieza pequeña, de preferencia, que hayan tocado en sus instrumentos, ¿no? ¿Para piano? Para piano, para guitarra, para clarinete, para lo que quieran. Incluso puede ser música que no esté escrita en partitura. ¿Sí? Ok. Si es que ustedes así lo desean, ¿no? Y entonces van a hacer un análisis preliminar de esto, ¿no? Ahora, acuérdense en el video anterior que les mandé, ¿cuál fue el primer paso? Bueno, el primer paso fue justamente encontrar esas unidades. O sea, empezar a escuchar la pieza y decir, ah, pues de aquí a aquí tiene, o sea, esto significa algo, esto es una sola idea y significa algo. Y luego la siguiente, y luego la siguiente, y luego, o sea, lo primero es encontrar esas unidades, ¿no? Ya después es ver cómo, lo que hicimos hoy, cómo esas unidades se acomodan en distintas categorías. Y luego es, a lo mejor, redactar una serie de conclusiones, ¿no? De qué es lo que encontraron, qué es lo que notaron, qué es algo interesante. Y nuevamente con este aspecto que bien mencionaba Ramón, ¿no? Explicarlo en música, en términos exclusivamente musicales. ¿Sí? Okay. Elijan una pieza corta y lo que les digo, una pieza que ustedes conozcan bien. Creo que sería un primer paso para hacerlo, para que podamos tener un primer contacto con este tipo de análisis. Y obviamente ustedes decidan qué van a analizar, ¿no? ¿Qué quieren saber? O dependiendo de las características de la pieza. O sea, por ejemplo, en este preludio, no es que yo no quisiera saber sobre el ritmo o sobre la melodía, más bien es que no hay. O sea, no hay desarrollo en ese sentido. Es un preludio que tiene el mismo ritmo todo el tiempo. No tenía, o sea, la pieza no me permitía hacer un análisis de ritmo, por ejemplo. Y si, por ejemplo, hay una pieza que sí es como importante el ritmo, la melodía, eso podría servir como material para analizar. Exactamente, sí. Pero tienes que separar primero cuáles son esas unidades, ¿no? Y a lo mejor, por ejemplo, ahí la armonía puede ser un criterio para clasificar, para hacer paradigmas. ¿No? Sí, o sea, ya tú puedes empezar a decidir. Pero el primer paso, repito, es que ustedes simplemente vayan señalando cuáles son las ideas que tienen un sentido, que tienen estos elementos significantes que decíamos. No tienen que ser todos del mismo tamaño, no tienen que ser todos... o sea, simplemente que sea una idea que sabemos, que completa y que tiene un sentido. ¿Sí? Bien, si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, avísenme y escríbanme. Muy probablemente pueden hacerlo en el grupo que hay de Facebook, porque muy probablemente si la duda la tiene uno de ustedes, a lo mejor es la misma duda que tienen los demás. Entonces, cualquier comentario que yo les haga, pues a lo mejor les ayuda a todos, ¿no? O los que ustedes hagan. Y Y entonces también en cuanto digamos, a las fases que pueden ir siguiendo, podemos ir a lo mejor haciendo separarlo en 2 tareas en Classroom y que la primera tarea solamente sea, esta es la pieza y estas son mis unidades, como el primer video. Ya revisamos eso y a partir de ahí ya decir, bueno, entonces ahora sí hago mi análisis de paradigmas y todo eso. O sea, a lo mejor podemos hacer como 2 tareas en realidad en una sola,
¿no? Sí. Si no tienen partitura, tienen que de alguna manera poner cómo son esas unidades, ya sea que transcriban la partitura o que transcriban la melodía o el cifrado o algo para saber, para poder identificarlo, ¿no? Todo el cuatri vamos a estar viendo este análisis, ¿no? No todo. O sea, más bien me interesa más que ya este cuatri, por ejemplo, podamos hacer un análisis así más profundo de alguna obra completa y de una obra más grande. Con base a este análisis Con base en este análisis y también el schenkeriano y también algunos otros, sí. O sea, como más bien ya aplicarlo un poco. Sí, sí. Sí, de hecho la pieza que estoy pensando, bueno, una de las piezas que estoy pensando es el Confutatis del Requiem de Mozart. Entonces, que además es una pieza que tiene texto. Entonces también ahí ver la relación del texto con la música. Y luego ver algo que no tenga texto, que sea una sinfonía o algo así. Ahí todavía no estoy seguro cuál obra podría ser, pero para empezar podríamos trabajar con el Confutatis del Requiem. ¿Sí? Pero bueno, primero hagan este trabajo. Espero que puedan hacerlo pues en esta semana, ¿no? Y la siguiente semana también les mando un video. Entonces vamos a estar así alternando. Una semana video y una semana en vivo. ¿Sí? Pues bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Ya casi me cierran la escuela, entonces tengo que correr. Muchas gracias. Bueno, igualmente saludos a todos y nos vemos entonces después. ¿Sí? En una clase nos cuenta cómo está ya todo. Sí. Acá, pues la ciudad, hay mucho jazz, muchísimo jazz. El departamento de jazz del conservatorio es creo que como el más sólido, creo. Y el de world music en general. Pero está muy bien, todo va muy bien. Pero sí, si quieren luego platicamos más de eso. Igualmente. Nos vemos pronto. Bye. Bye.